vamos a empezar en esta oportunidad, ¿sí? En esta oportunidad vamos a empezar con lo que más frecuente viene en el examen de admisión. Obviamente estas últimas dos fechas, tanto en el CEPUM como en el examen de admisión, ha venido ojo, pero normalmente siempre viene tejidos y generalidades, porque es lo que más se vincula con la biología. Por eso son los temas que normalmente más vienen. Ha sido una sorpresa realmente que venga sentidos en estos exámenes, tanto el CEPUM, el último del CEPUM como el de admisión. Así bien sorprendente, ¿no? Pero obviamente es uno de los temas que menos frecuentemente venía en el examen de admisión. Pero igual se va a hacer al final del curso. Todo tiene una relación, ¿ah? ¿Por qué digo al final? Porque obviamente tú no vas a entender sentidos y no entiendes generalidades. Cada capítulo del sílabus que ya se te va a hacer llegar tiene un orden en el caso de anatomía. Y específicamente es para qué? Para que ustedes vean que cada parte tiene una correlación. Por eso es que no voy a empezar de frente con endocrino o de frente con sentidos si no has comprendido la parte inicial. Entonces, de manera general, y es muy fácil, esto lo verás en tu libro, siempre trabaja con tu libro, porque en tu libro está todo el contenido, ¿ya? Entonces vamos en primer lugar, por ejemplo, a hablar de la anatomía. Anatomía significa cortar, ¿ya? Anatomía significa cortar o separar, ¿ya? Eso es facilito. La anatomía tiene sus divisiones. Hay una anatomía microscópica. Esta anatomía microscópica se da porque obviamente tú vas a observar partes microscópicas con un microscopio. Por ejemplo, las células. ¿Las células tú lo observas a simple vista? No. Las células se observan con un microscopio. Entonces, cuando tú digas anatomía microscópica, ¿para qué sirve? Para observar entidades microscópicas como las células, ¿no? Que están conformados por tejidos, ¿ya? Por tejidos. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, la anatomía microscópica sirve para ver células y tejidos, ¿no? Ahora, la anatomía macroscópica es lo que tú ves. La anatomía descriptiva es lo que tú describes. Hago un ejemplo. Tú miras y dices, por ejemplo, macroscópicamente, dices, usted doctor es gordito, macroscópicamente. Obeso, sobrepeso, macroscópicamente, ¿no? Tiene una cabeza, un tronco y extremidades, macroscópicamente. Estás describiendo. Topográficamente es cuando hablas por regiones. Por ejemplo, la topografía es como ustedes estudian en ingeniería, la topografía se refiere a regiones, la región del cuello, la región miembro superior, la región miembro inferior, ¿no? Cuando estudias por regiones, eso es topografía. Descriptiva solo describes lo que ves. Ahora, por ejemplo, te hago un ejemplo, si yo digo, la anatomía del cuello, ya, esa es topográfica, lo ubicaste. Ahora dices, dentro de la anatomía del cuello, la topografía, voy a describir el cuello. Anatomía descriptiva. ¿Me hago entender o no? Cuando hablas de región, topográfica. Aplicada, ¿para qué nos sirve la anatomía? Patológica, ok. Si yo te digo, tú ves una célula normal, que es rojita, y luego ves otra célula negra, ¿será normal? No, está muriendo. No es algo patológico. Te sirve para diferenciar entre lo normal y anormal. Entonces sirve la anatomía. La anatomía quirúrgica, obviamente, lo que es clásico, ¿no? Por ejemplo, dices, operas a un paciente. ¿Quieres saber la anatomía? No, por ejemplo, pregunta al aire, ¿dónde se encuentra el apéndice según las 9 regiones abdominales? Hoy virtual responderás, ¿dónde se encuentra el apéndice? Y el resto, ¿dónde se encuentra? En fosa ilíaca derecho, ¿sí o no? Es una pregunta de admisión. Entonces, tú dices, quirúrgicamente, ¿para qué me sirve la anatomía? Yo sé que el apéndice está en fosa ilíaca derecha, por su topografía. Y lo voy a aplicar a la medicina quirúrgica, porque me voy a ir a la fosa ilíaca derecha para abrir y sacar el apéndice. Es en el caso de una cirugía abierta, porque luego ¿qué hay? Una cirugía laparoscópica, que es la mejor. ¿Qué haces? ¿Pones acá? No, pones acá y a los costaditos.
Y doctor, pero ¿cómo llegan hasta acá? Ponen un trocar, es como un tubito que meten y lo meten hasta abajo. ¿Te das cuenta? Pueden abrir por acá la piel, pero vienen hasta abajo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo saben es eso? Por anatomía. La anatomía aplicada a la parte quirúrgica. Endoscópica. Conocemos la endoscopía y la colonoscopía. La endoscopía generalmente va, escúchame, desde la boca ¿hasta dónde llega la endoscopía? ¿Hasta dónde llega la colonoscopía? Generalmente llega ¿hasta dónde? Hasta terminando el duodeno. Hasta terminar, esto es la tercera porción del duodeno, se queda ya, hasta el ángulo, hasta más o menos el ángulo de Treitz. ¿Quién sabe dónde está el ángulo de Treitz? Hablo de, ¿acá hay del colegio? ¿Acá hay gente que son del colegio? Bueno, levanta tu mano. ¿Quién sabe del colegio? No voy a averiguar. Y voy a decirle a mis hijos, cero pónganlos del colegio, porque nada hablan en clase. ¿Vienen del colegio? Entonces, el ángulo de Treitz es al nivel del ángulo que se forma entre terminando el duodeno y el yeyuno, ¿no? Tengo un ejemplo, mejor lo ves acá en el 3D, ¿ya? Para los que nunca han visto, mira, amigo, ¿ya? El ángulo de Treitz es este, ¿ya? Para que veas más o menos. El ángulo de Treitz es este angulito, mira, el de acá. Este de acá es el ángulo de Treitz, ¿no? Es el ángulo alfa o ángulo de Treitz. El endoscopio normalmente llega hasta acá, es la endoscopía. De acá para acá ya no entra el endoscopio. Un pedacito puede entrar, pero normalmente hasta acá. Hasta ahí sirve para revisar. El colonoscopio viene por el ano. Colonoscopía. Viene por acá, ve los ángulos y normalmente el colonoscopio llega hasta por acá. Entonces hay un pedazo que a veces no lo vemos, que estamos entre yeyuno y ilio. A veces no se ve. Aunque a veces también puedes pasar un poquito más dependiendo cómo está el intestino, pero normalmente tú lo evalúas. Tú tienes que decir, ¿qué es lo que normalmente veo en un endoscopio? Hasta acá, pues, ¿no? Entonces hasta acá te da una información verídica y real. Luego puede ir bajando, sí, pero luego ya puede irse modificando por la variación que tiene el intestino. Y el colonoscopio igual, ve los ángulos colónicos, pasa hasta acá, hasta la válvula ileocecal, ¿cómo se llama? Válvula de Bawin, ¿no? Y también puede entrar un poquito y te ve, pero hay una parte del intestino que ni la endoscopía ni la colonoscopía ve muy bien. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? Por tomografía, hacemos cortes. Por eso es que hasta cierto punto lo vemos, ¿no? Entonces depende, primero, de la experiencia y depende de qué tanto esté visible el colon, ¿no? Juntos con el intestino delgado. Entonces mucho depende de eso. Pero esa es la anatomía aplicada a la endoscopía. Y obviamente tú vas a decir, por ejemplo, dices, ¿tú crees que el estómago por dentro se parece al intestino? No, pues, por algo es estómago y por algo es intestino, si no los dos se llamarán estómago. Entonces, por eso tú diferencias, anatómicamente dices, hasta acá es estómago y de acá para acá es intestino, porque anatómicamente ya estoy viendo de dónde es estómago y de dónde es intestino. Parece una anatomía endoscópica. La radiológica, fácil. Por ejemplo, acá, mira, la radiológica tienes, por ejemplo, las radiografías. Las radiografías, todo el mundo sabe para qué sirven las radiografías principalmente. Las radiografías sirven para ver huesitos normalmente, pero también hay tomografías, ¿no? Por ejemplo, anatómicamente tú haces un corte y, por ejemplo, saca esta imagen, ahí, por ejemplo, tienes una tomografía, ¿lo ves? Anatómicamente tú estudias, por ejemplo, qué regiones son y, por ejemplo, acá tienes los ventrículos laterales que tú puedes señalar que están acá, ¿no? Facilito, ¿no? Esta es la asta superior del ventrículo lateral. Entonces, tú dices, anatómicamente, yo sé que en esta tomografía, esta es la asta superior del ventrículo lateral, ¿qué lado? Izquierdo. Entonces, acá, por ejemplo, anatómicamente yo lo sé, entonces yo lo aplico a la radiología, porque es una tomografía, la tomografía es radiología. Igual con los huesos, te toman una placa de hueso, sabes que es húmero, sabes que es sabes pero no, es cúbito y radio, ¿no? Sabes húmero, cúbito y radio, a través de la placa tú lo identificas. ¿Y cómo? Porque sabes anatomía. Entonces la anatomía aplicada a la radiología, porque tú no vas a decir esto es pulmón, ¿no? ¿Tienes o no? Tienes que entender a qué se aplica, ¿ok? Facilito. Ahora sí, lo que han preguntado, la anatomía comparada, y han vuelto a preguntar el examen de admisión, es siempre preguntan, desde hace años preguntan anatomía comparada. Comparada es porque anatómicamente tú comparas cosas. ¿Qué comparas? Por ejemplo, acá tienes, ¿no? Es fácil. Es lo que siempre suele preguntar todos los años en alguna universidad, o en este caso la nuestra. La anatomía comparada tú vas a dividirla acá en dos, tanto en órganos homólogos y órganos análogos. Que eso ya te han ido explicando, ¿cierto? ¿Qué son órganos homólogos? Son los que tienen una igual o similar estructura anatómica y una diferente función. ¿Y qué son los órganos análogos? Los que cumplen una misma función y tienen una diferente estructura anatómica. Entonces, los órganos homólogos
que tienen una estructura anatómica similar, por ejemplo esto, mira, este es el hombre y este es un caballo. Si te das cuenta, a ver, preguntita para aquellos que están prestando atención, preguntita, para todos realmente, ¿no? ¿Qué hueso es este de acá? ¿Qué hueso es el de ahí? Este es el húmero, no, el húmero. ¿Esto qué es? Cúbito ahí, radio, ¿no? Por si acaso tienes que aprender, pero no tienes que saber, si no sabes estás aprendiendo. Ya esto es el caballo, no sé, pero parece que fuera un tipo, un fémur o húmero, no sé, la verdad no sé qué hueso tendrá el caballo. Pero ¿tiene una similitud anatómica o no? ¿Se parece o no se parece? Por eso se llama homólogos. ¿Pero funciona para lo mismo? No, porque la pata de un caballo, obviamente, sirve para trotar y correr, y las manos de un hombre, tú no trotas con tu miembro superior, ¿sí o no? Excepto que seas la bestia de fragmentado, ¿sí o no? Listo fragmentado, ¿te acuerdas? Dice, ahí está, homólogos, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Ahí sería, no sería homólogos, sino sería análogos, ¿no? Entonces, mira, pero no, lo normal es que esto sea homólogos, ¿no? Homólogos. Ahora, mira, presta atención. Vamos a los análogos. Homólogos es igual estructura anatómica, diferente función. En cambio, los análogos, ¿qué es? Igual función, igual o similar, ¿ah? Eso también tienes que entender. En la anatomía y en la medicina, nada es 100%. Siempre hay un pequeñito porcentaje que sale de lo común. ¿Me entiendes o no? Pero tampoco no pienses que todo es ese porcentaje, ¿no? Algunos te dicen, para explicar las barreras que dicen, no, pero es una variante. Una variante, pues que lo sabes, ¿no? Es un pequeñito porcentaje, ¿no? Acá igualito. Es función similar y estructura distinta. Acá, por ejemplo, mira, las alas de un murciélago y las alas de una mosquita. Facilito, ¿no? Facilito, ¿no? Y acá lo vamos a ver. Preguntita, mira, esta escultura, y esta también está en tu libro están todas las preguntas, ya lo podemos ir resolviendo, ¿no? Rama de anatomía que estudia los órganos homólogos en la anatomía, o para la calle, no la dudas, contra fácil, ¿ya? Entonces mira, acá por ejemplo, el ala del murciélago y el ala de la mosca, te das cuenta que el ala del murciélago tiene una parte ósea y el ala de la mosca no. Anatómicamente no se parece, pero la función es la misma para volar. Por ahí en el libro hay una pregunta y tienes que, escúchame, oye, es una cucharada virtual. Todas las semanas tú sabes que vamos a hacer el siguiente tema. Tienes que haber agarrado tu libro, haber leído y haber hecho tus preguntas. Y acá solo vienes a corroborar la información y vienes a llenar lo que falta. Lo que falta en tu libro, tú lo llenas. Y lo que no falta, lo resaltas. Y en tu libro de anotes, en tu hojita de apuntes, apuntarás lo que ya no puedes anotar en tu libro. Pero trabaja con tu libro. Trabaja. Y si tú vas a hacer resúmenes, haz resúmenes de lo que viene en el examen de admisión. ¿Y cómo sabes qué viene en el examen de admisión? Tienes que revisar las preguntas de admisión que están en tu libro. O es que tu libro es importante, no te damos el libro para que no lo traigas. Para los que están en los ciclos pasados también deberían haber acabado tu libro. Si todavía no lo acabas, tu oportunidad para que lo acabes ahora. ¿Ah? Muy bien, sigamos. Listo. Ahora, esto es más biología, no me voy a meter mucho, solo quiero hablar desde el punto de vista anatómico. ¿No? Nunca te olvides que un conjunto de células que cumplen una misma función se llama ¿qué? Tejido. Pero tejido, algunos dicen nivel tisular. Y es una pregunta de admisión de San Marcos que tú tienes que entender. Obviamente no está acá, pero es una pregunta de admisión de San Marcos que te dice nivel tisular. Cuando dicen tisular, tienes que pensar en que en tejido. ¿Y qué es un tejido? Un conjunto de células que cumplen una misma función. Cuando yo digo tejido muscular, a ver, para hacer un recordaris para los que están en los ciclos, y responderás, te dedicarás a este ciclo más, ingresarás y sentirás orgulloso de ti. Y para los que no, también estudiarán y responderán. Pregunta, el tejido muscular está formado por un conjunto de células. ¿Cómo se llaman las células del tejido muscular? ¿Cómo se llaman? Fuerte. ¿Son las? No son miofibrillas. Son las fibras musculares. Las fibras musculares son las células del tejido muscular. Y si te digo desde ahora es porque más adelante te voy a volver a preguntar. Las fibras musculares, un conjunto de fibras musculares forman un tejido muscular que es nivel tisular. ¿Te acordarás de lo que te estoy diciendo? El tejido epitelial es un conjunto de células epiteliales. El tejido glandular es un conjunto de células glandulares que salieron del tejido epitelial. ¿No? Entonces tienes que acordarte. Ahora, un conjunto de tejidos que forman órganos. O sea, tú agarro tejido epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. Los tres
lo fusiono y puedo formar un órgano. Un ejemplo, el corazón. El que siempre me gusta que lo vean, el corazón. Lo vamos a poner acá, el corazoncito, la entiendo para que incluso te quede, mira, bonito, para que más o menos comprendas un poquito más. Esperamos que cargue, ¿ya? Vamos a ir viendo, conociendo hasta que cargue, ¿ya? Entonces, un órgano, el corazón. Lo vamos a especificar por qué. Un conjunto de órganos vienen aparatos o sistemas. Hace muchos años que ya nadie te pregunta qué es un aparato y qué es un sistema. Y eso es normal porque realmente la definición es similar. ¿Ya? La definición es similar, así que no te vayas a complicar la vida. ¿Ya? Nunca hay preguntas que donde la diferencia, pero de manera general un conjunto de órganos te puede dar un aparato o un sistema, ¿no? Y obviamente un conjunto de sistemas te va a dar un individuo. Un conjunto de individuos, una población, la población comunidad, ecosistema y biosfera. Ahora, vamos al nivel subcelular. En el nivel subcelular puedes tener, obviamente, ¿quiénes son acá? Las bacterias, algunas bacterias que se pueden considerar. Y el nivel atómico. El nivel atómico, o químico, perdón, nivel químico. El nivel químico incluye, ¿qué? Los átomos e incluye las moléculas, ¿no? Las biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? Rápido, es biología. ¿Cuáles son las biomoléculas? Los carbohidratos son biomoléculas, los lípidos son biomoléculas, las proteínas son biomoléculas. ¿Acaso estudias en biología? Entonces tú dices, las biomoléculas, el nivel molecular, está dentro del nivel químico. Y es una pregunta de admisión. Te dicen, ¿las proteínas en qué nivel están? En nivel molecular, pero no había alternativa molecular. ¿Qué tenías que marcar? Químico. ¿Ah? Ahora, dicen, dentro del organismo generalmente compuesta por diferentes tipos de tejidos. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cuál sería? Rápido, no estoy leyendo, ¿no? Acá sería organela, no, organela. ¿Qué son los organelos? Es biología. ¿Qué son organelos? Son las estructuras que se encuentran en el citoplasma, por ejemplo, ¿quiénes? Las mitocondrias. Eso es facilito. Eso es biología, pues, ¿no? Ahora, estábamos en el corazón. Mira, ahí está, corazón. Corazón, acá están las paredes. No, son cámaras, ya no importa, ahí están. Por ejemplo, acá está, mira. Vamos. Ahí está. Vamos a hacerlo más cerca. Más cerquita. Ahí está. Por ejemplo, en el corazón tienes la parte más interna que se llama endocardio. ¿Eso qué es? Tejido epitelial. Entonces, lo de adentro es endocardio, que se llama, ¿qué es tejido? Epitelial. Esto se llama, más lento. Aquí se logra dedicar. Escucha. Eso es el tejido muscular. Eso se llama miocardio. Es tejido muscular. Lo de acá de afuera se llama epicardio, que nuevamente es tejido epitelial, pero también tiene parte de tejido conectivo. Entonces dime, acá tienes epitelial conectivo, acá tienes muscular y acá tienes epitelial. ¿Juntos están formando el corazón o no? Entonces es un conjunto de ¿qué? De tejidos que forman la pared del corazón. ¿Me dejo entender o no? Porque también hay válvulas. ¿No ves? Que es tejido conectivo fibroso. ¿Te das cuenta o no? Entonces es un conjunto de tejidos que forman un órgano. Pues ya está, ya, con eso ya hemos terminado esa parte. Luego tenemos características de los seres vivos. Esto estoy haciendo rápido, porque esto es biología, sino que la anatomía también se relaciona. La irritabilidad que te enseñan en biología es la capacidad de responder a un estímulo. Siempre la palabra clave de irritabilidad es la capacidad de responder ante un estímulo. Si esto no está en tu libro es porque está en la parte de biología, por eso es la introducción, ¿ya? La irritabilidad es la capacidad de responder ante un estímulo. Por ejemplo, mira, ahora sí la vamos a hacer de más nivel, mira, de que es anual. ¿Cuál es el estímulo en el cual capta el medio óptico? A nivel de la retina, ¿cuál es el estímulo? La luz. ¿Y cómo se forma en la retina la imagen? Inversa, volteada. Tienes que acordarte, ¿no? Entonces, es la irritabilidad. Entonces, cuando llega la luz, pasa a través de ¿qué? ¿Cuál es el primer nivel que pasa la luz? ¿Cuál es la primera parte del ojo que pasa la luz? ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué es un medio refringente? Viene la pregunta de admisión. ¿Cuál es la primera parte? Mira, siempre vincular la anatomía a todo, mira. Mira. Ah, pero ahí está, pero ves, ojo nada, ¿no? Nada de ojo pesado. Por eso ahí en desayuno se vuelve pesado. ¿No? Nada de ojo, ¿no? Ah, ahí me doy cuenta, pues, si sabes o no sabes. Ahí está, pues, mira, acá viene, mira, acá vamos a poner luz. Tu amiga la luz. Mira, luz. Acá pones tú, mira. Tu compañero el feo. Ahí está. Entonces mira, acá están los granitos. Entonces mira, escucha, esta imagen pasa como luz. ¿Cuál es lo primero que pasa? El primer medio refringente, ¿de acuerdo?
Primero que atraviesa la imagen es la córnea. Después de la córnea, si nos vamos más adentro, ahí recién viene ¿quién? El negro, la pupila. ¿Te das cuenta o no? Y luego, ¿quién atraviesa? El cristalino. Luego, ¿quién atraviesa? Pasa el ¿quién? ¿El humor qué? Vítreo. Y luego, ¿quién pasa? Llega a la retina. Y al final viene acá, a este nivel, donde se va a formar el nervio óptico, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Realmente viene a este nivel, a lo que es la fobia, donde está la zona de mayor agudeza visual, y luego también a través de las conexiones llega a formar el nervio óptico. Entonces, el estímulo es la luz, ¿no? El estímulo es la luz. Si supongamos que tu amigo es muy feo, ¿cuál será la respuesta? ¿Te quedas mirando? No sé, dices, no. Por ejemplo, ves un violador, dices, no, voy a mirar cuando me violan. No, ¿cuál es tu respuesta? Correrse. Pues, ante un estímulo hay una respuesta. Más clásico, metes un puñete, devuelves el puñete. Eso es acción y reacción. ¿Eso qué es? Física. Entonces mira, también aplica, se llama irritabilidad. Ante un estímulo hay una respuesta. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, es principalmente porque es una pregunta de misión. Adaptación es lo que el ser humano, el organismo, tiene que hacer para sobrevivir ante un medio adverso. Por ejemplo, el ser humano ha ido evolucionando a través de los años, ¿cierto? Se ha ido adaptando, ¿sí o no? Se ha ido adaptando, el cerebro va cambiando a través de las generaciones, ¿no? Va cambiando, que tú no creas. Igual, vamos adaptándonos al entorno. El movimiento es el desplazamiento, que nosotros le llamamos locomoción, el aparato locomotor del cuerpo humano. Siempre recordar, el aparato locomotor del cuerpo humano tiene la parte activa y la parte pasiva. La parte activa del aparato locomotor, ¿quién es? ¿Quién es? Son los músculos. ¿Y la parte pasiva quién es? Los huesos. ¿Por qué? El pasivo es el que recibe, ¿sí o no? Y el activo es el que da. El activo es el que mueve. ¿Quién mueve? Los músculos. Y el pasivo es el que se deja. ¿Quién se deja mover? Los huesos. Esa es la anatomía. ¿Qué es el homeostasis? Hasta en la universidad no saben pero es que son, ¿no? ¿Qué es homeostasis? Es el equilibrio del medio interno. ¿Y qué es el medio interno? Ahí está, muy bien. Para ustedes ni para ustedes, estoy diciendo de nivel, para el nivel preparatorio, el medio interno, por ahora, vas a considerar que es la sangre. Porque el medio interno realmente es el líquido extracelular. ¿Y quién forma el líquido extracelular? A ver, vamos a ver, ¿quién forma el líquido extracelular? Parte del líquido extracelular. No, tiene sus nombres. Tiene sus nombres. Mira, ustedes van a decir, cada año me enseño algo más porque me doy cuenta que en la universidad entran sin saber cosas tan básicas que a veces uno dice, pucha, me hubiera enseñado. Pues mira, escucha, yo suponía que saben algunos. Mira, escucha. A ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo acá. Miren, vamos a imaginar que he hecho una célula, he hecho otra célula. Imaginamos, ¿ah? Porque son corpúsculos. Estoy haciendo el ejemplo. ¿Cómo se llama este espacio? Está entre células. Espacio intercelular. A esto le llamamos algunos intersticio. ¿Lo puede entender? Entonces se llama espacio intersticial. Desde ahora, al espacio intercelular le vas a llamar intersticial. Pero estamos hablando dentro de la sangre o fuera de la sangre. ¿Dónde estamos hablando? ¿Dentro o fuera? Fuera. Desde ahora vas a llamarle líquido intersticial. Desde ahora, para que la universidad no esté sufriendo cuando diga intersticio. Ahora, en la sangre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Plasma, ¿qué más tienes? Glóbulos rojos, ¿qué más tienes? Glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Ya, pero ese no es el motivo de la clase. El motivo es que tú veas, mira ahí está. Si estas son las células, ¿qué sería lo de acá afuera? ¿El líquido qué? ¿Intra o extracelular? ¿Qué sería? ¿Intra o extracelular? Intra, no, es extracelular. A esto le llamamos que netamente está formado ¿por quién? Por el plasma. No por el plasma. O le llamas líquido extracelular de la sangre. ¿No? De la sangre. Algunos le dicen plasma, no hay problema. ¿Ya? Plasma. Algunos le ponen líquido extracelular sanguíneo, no hay problema. Pero sigue siendo extracelular o no. ¿Sigue siendo extracelular o no? Entonces voy a volver a la imagen de acá. Entonces acá voy a hacer que acá hay un líquido extracelular. O algunos le llaman plasma. O algunos, ¿no? Algunos
Cuando se consumen las proteínas, ¿cómo se llama? Suero, pues lo vemos en sangre. Pero lo que quiero que tú te acuerdes es que hay un líquido extracelular. Ya estamos hablando de dos líquidos extracelulares. Y mira el tercero, ¿ah? Mira el tercero, que realmente... Uy, no puedo enseñarles el tercero. Ya, no importa. Aunque sí puedo. Espérate. Acá esta imagen me permite muchas cosas. Por eso me gusta Ya. ¿Esto cómo se llama? Pericardio. La membrana que vuelve al corazón, ¿cómo se llama? Pericardio. Cuando tú estudias la membrana más a profundidad, tú ves que el pericardio tiene capas, ¿lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Ya. Eso es de manera general. Yo quiero que tú veas. Entre las capas del pericardio hay un espacio, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio pericárdico. Y por acá, ¿ves que hay algo como celeste por acácito? Por acá pasa líquido. ¿Eso será intra o extracelular? ¿Qué será? ¿Intra o extracelular? Extracelular. O sea, esto también es extracelular, pero ¿está en dónde? En una capa, ¿cierto? ¿Esto qué se llama? Líquido transcelular. Es un líquido extracelular, pero ¿qué se llama? Transcelular. Entonces, los líquidos que están en el pericardio, en el espacio pericárdico o en el espacio pleural, se llama líquido transcelular, pero sigue siendo un líquido ¿qué? Extracelular. ¿Me puedo entender o no? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, el líquido extracelular, ¿en qué lo dividimos? Según nuestra imagen. El líquido extracelular, ¿qué dividimos? ¿Cómo sería ¿Qué agrupa el líquido extracelular? El extracelular, ¿qué agrupa? El intersticial. ¿Qué era el intersticial? El que está entre las células, ¿cierto? ¿Qué más? El del plasma, que sería el sérico, por eso le decimos sérico, le decimos al del plasma, al de la sangre. Cada vez que escuchas la palabra sérico, es sangre. Y el otro que faltaba, que lo vimos que está en los espacios, ¿cómo se llamaba? Transcelular. ¿Estás haciendo caso? Y hay un líquido intracelular. ¿Me dejo entender o no? Ya, escúchame. ¿Cuánto es el agua corporal total? Que es una pregunta de biología. Una pregunta de biología. ¿Cuánto? Mira, algunos dirán, ¿qué es el agua corporal total? Amigo, es lo mismo que te preguntaba. Mira, ¿cómo te llama la pregunta? Más fácil del mundo, pero cuando te expresas de otra forma, no lo entiendes. Te estoy preguntando, ¿qué te estoy preguntando? ¿Cuánto de agua es el cuerpo humano? Así te acordarás, ¿no? ¿Cuánto de agua es el cuerpo humano? Del peso de una persona. ¿Es biología? Eso ni siquiera es anatomía. ¿Eso qué es? ¿Cuánto es? Es que el 60% del peso. Si una persona pesa 100 kilos, ¿cuánto es su agua corporal total? ¿Cuánto es? 60 kilos. ¿Cuánto es el líquido intracelular? ¿Cuál es el más abundante? ¿El líquido intra o extracelular? ¿Cuál es el más abundante? Esa pregunta que yo. O esa pregunta que yo. Ni siquiera es anatomía, hombre, se debe saber, ¿no? ¿Cuál es el más abundante? Es el intracelular. No es el. Mira, tú dices, oye, pero ¿cómo se funciona? Es porque hay más células que espacio. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Ves? Por eso tienes que venir. Una cosa es que tú quieras aplicar lógica y otra cosa es que sea lo real. Más abundante que es el intracelular. Y este es el 40% del peso. Entonces, ¿cuántos kilos sería el intracelular? 40 kilos no, en litros, porque es volumen. Porque es líquido, o tú puedes ser líquido en kilos. Tú le dices, ahora deme 5 kilos de chicha. ¿Así dices? No, pues ¿en qué lo mides? ¿En 1000 litros o litros? De acá salen litros. Yo también ayer pregunté en un examen, porque estamos en un examen de fisiología, y para me he puesto kilos. Oye, ¿cómo se va a poner kilos? Le digo, si es volumen. Y me dice, cero, le digo, ¿tú cómo sabes? Estaba bien el número, pero había puesto kilos. ¿No? El volumen que es en litros. Mira, el líquido extracelular que es el 20% en litros. De este extracelular, ¿cómo le divides? El intersticial es el 15%. Perdón, es 14%. El sérico es 5% y el transcelular es 1%. Algunos al transcelular no lo consideran. Y por eso al intersticial, ¿qué le ponen? 15%. ¿Lo lees? Fisiología de Galton. Entonces, mira, esos son los líquidos que se manejan en el cuerpo. Son los líquidos que se manejan en el cuerpo. Y eso viene la acotación de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del extracelular. ¿Qué significa equilibrio del extracelular? ¿Qué significa? ¿Que quiénes tienen que estar en equilibrio? ¿Solo la sangre? No. ¿Quién tiene que estar en equilibrio?
el intersticio y el transcelular. Sino que a nivel preparatorio todo el mundo que te dice medio interno, sérico. Hasta yo les he dicho siempre, sérico, porque así se considera el nivel preparatorio, pero la realidad es otra. El medio interno es el equilibrio entre el intersticio, el sérico y el transcelular. Si tú cambias la concentración de cualquier sustancia dentro de estos, se modifica el medio interno. Y tu cuerpo tiene que mantener ese medio interno como debe ser. Porque te hago una pregunta. Si yo cambio el medio externo, ¿afectará adentro de la célula? ¿Sí o no? Si yo le cambio acá todo lo extracelular, ¿le afectará a esta célula, sí o no? Sí, porque todo lo que está afuera puede ingresar y lo que está ingresar puede salir. Entonces, por eso es que este medio interno, oh doctor, ¿cómo así medio interno y medio externo? Ya. El líquido extracelular se llama medio interno y otra cosa es líquido intracelular. ¿Me dejo entender o no? No es lo mismo. Uno es líquido intracelular y el otro es medio interno. Entonces, ¿de quién es el equilibrio de la homeostasis? ¿Del líquido intracelular o del medio interno? ¿De quién es la homeostasis el equilibrio? ¿Del líquido intracelular o del medio interno? Del medio interno. ¿Y quién fue el medio interno? El líquido extracelular. Y irónicamente, suena raro, ¿sí o no? Suena hasta ilógico. Pues, ¿cómo medio interno va a ser el líquido extracelular? Sí, amigo, sí, así es. ¿Y quién es el líquido extracelular? El intersticio, el sérico y el transcelular. Si tú lees los libros de preparatorio, todos te van a poner sérico, plasma. Pero realmente no es así. ¿Qué, Doc? ¿Me engañan? No, sino que lo hacen muy fácil. Entonces, la homeostasis es el equilibrio del medio interno, o sea, del líquido extracelular. Luego tienes la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Mantener una especie vigente, ¿no? A través de los genes al pasar los años, ¿no? Fácil. ¿Qué es el crecimiento? Es una hiperplasia más una hipertrofia. Nunca se olviden, nosotros hablamos de anatomía, no hablamos de biología. Hiperplasia, ¿qué significa hiperplasia? Aumento del número de células. Es como ustedes, imagínense que cada uno es un músculo. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de ustedes? ¿Un músculo es un conjunto de qué? De células. ¿Cómo se llama la célula del músculo? ¿Fibra? Esto es músculo o no es músculo. Más grasa que músculo en mi caso, pero ¿hay músculo o no hay músculo? Sí. Si es un músculo estriado esquelético, acá tengo fibras musculares. ¿Qué pasaría si a uno de ustedes lo empiezo a duplicar, a triplicar, a cuadriplicar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Aumentando el tamaño o el número? El número. Cuando aumentas el número, se llama hiperplasia. Las hiperplasias te pueden terminar formando neoplasias, cánceres. Las hiperplasias, depende del lugar, te pueden terminar formando cánceres. Porque una de esas células que se está triplicando, duplicando, puede salir mal. Y ahí te empiezan a formar, ¿qué? Primero, las metaplasias, y de las metaplasias a las displasias, y de las displasias es un pasito para cáncer. Pero para ti, nivel preparatorio, solo te vas a acordar la hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia? Aumento del número. ¿Qué es hipertrofia? Cuando tu compañero lo hago gigante. Cuando la chata dice, amiga, tú vamos a ser grande. No, la chata no es grande. ¿Qué es? ¿Qué? Hipertrofia. Hipertrofia es crecimiento celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el crecimiento? Cuando tú eres chiquito, tienes un número de células. Cuando tú eres grande, ¿tendrás más o menos células? Más, ¿no? Por eso se llama que ¿eso qué es? Cuando creces, el número de células, ¿qué es? Hiperplasia. Otra pregunta, cuando tú eres chiquita, tus células son chiquitas. Cuando creces, tus células son más grandes. ¿Eso qué se llama? Hiperplasia. Entonces, ¿el crecimiento qué es? Hiperplasia más hipertrofia. Anatómicamente hablando. Anatómicamente hablando. Metabolismo, que es un conjunto de ¿qué? De reacciones bioquímicas. Entonces, tú tienes el anabolismo y el catabolismo, ¿no? El anabolismo, ¿qué es? Moléculas simples forman moléculas complejas. Un ejemplo, ¿qué hormona hace anabolismo? El ciclo pasado lo hicimos la última semana. ¿Cuál es la hormona más representativa? Y siempre preguntan qué hace el anabolismo con respecto a los carbohidratos, con respecto a la glucosa. ¿Cuál es la respuesta ahí? La insulina. Es la pregunta de admisión y lo hago a partir de metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Mira acá, presta atención, ejemplo con tus compañeros. Mira el virtual. Tienes 1, 2, 3 compañeros. 3 moléculas, cada uno de ellos es una molécula. ¿Qué agarro? Las 3 lo fusiono. ¿te acuerdas de Dragon Ball cuando hacen fusión? Ya, igualito. 2, fusionas, ¿sí? Igualito acá. 3, fusionas. ¿Eso qué es? Anabolismo. De moléculas simples, formas una molécula
complejo. ¿Eso quién hace? La insulina. Imagínate que tu otro compañero es la insulina y ellas son glucosas. Él lo lleva al hígado, las glucosas, al hígado, al músculo, y los fusiona, los junta, los une. Esa es de manera general, porque luego vamos a ver que la insulina entra por un lado y la glucosa entra por otro. ¿Ah? Pero de manera general, para que tú vayas entendiendo desde ahora, son generalidades, la insulina se va al hígado con las glucosas y en el hígado se juntan y forman ¿quién? El glucógeno. Entonces, las glucosas eran moléculas simples que juntas cuando se fusionan, ¿qué van a formar? Glucógeno. ¿Eso qué es? Anabolismo. ¿Qué es catabolismo? Lo contrario. ¿Quién hace catabolismo en el hígado? ¿Quién es lo contrario de la insulina? El glucagón. ¿El glucagón qué agarra? Acuérdate, cagón, ¿no? ¿Qué hace? Lo rompe. Si no, tu amigo que rompió, ¿qué te hizo romper con tu flaca para robar de tu flaca? ¿Te acuerdas o no? Ya, ¿qué hizo tu amigo? Rompió tu relación, ¿sí o no? Tu mejor amiga, ¿te acuerdas? Entonces, mira, como rompió tu relación, ¿qué hizo? Destruyó una molécula grande y lo puso en moléculas pequeñas. Una molécula compleja en moléculas simples. ¿Qué hace el glucagón? Rompe el glucógeno y lo transforma en ¿qué? En glucosa. Ese es catabolismo. ¿Y ambos qué hacen? Entonces manejan la glucosa. La insulina es hipoglicemiante, el glucagón es hiperglicemiante. ¿Ambos se fabrican en dónde? ¿En dónde se fabrica la insulina y el glucagón? En el páncreas, en las células de Langerhans, las células beta que fabrican insulina y las alfa que fabrican glucagón. Esas son preguntas de admisión repetidas muchas veces y lo hago en metabolismo. Hay una pregunta más fácil de metabolismo, ¿no? Dicen, cuando vas en la etapa adulta, ¿qué es? ¿Anabolismo o catabolismo? Cuando estás creciendo, ¿qué será? ¿Cómo estás creciendo? Anabolismo, ni siquiera tienes que estudiar, lo piensas, ¿no? Dice, cuando crees, ¿qué hay? Anabolismo. Y cuando ya estás viejo en caída, ¿qué haces? Eso ya es pregunta muy fácil. Acá miren, capacidad de adquirir cambio de estructura fisiológica de comportamiento para ser más eficientes con la interacción con el entorno. ¿Qué sería? ¿Irritabilidad o adaptación? Adaptación, porque no dice escribir. ¿Listo? Ahora, planos, facilito los planos, ¿ya? Planos hago al toque. Planos hacemos al toque. Planos anatómicos. El toque nomás hacemos, para recordar. ¿Ya? Avanzamos a la velocidad de la luz. Los planos son muy fáciles. Los planos son muy fáciles. Los planos son muy fáciles. Listo. Avanzamos. Ya. Listo. Miren. Ahí. Muy bien. Acá. Vamos a usar esto de etapa. Ya, miren. Ahí está. Lo que yo quiero que ustedes vean es esto. Miren, chicos, miren. Eso quiero que vean, ¿ya? Miren. Esta es la cabeza, ¿sí? Todo el mundo va a general. Generalidad, ¿no? Pues lo vamos a ver. Este es el frontal y estos son los dos parietales. ¿Cómo se llama esta sutura de acá? ¿Cómo se llama la sutura que está entre el frontal y los dos parietales? ¿Cómo se llama? Coronal. No facilito, la sutura coronal. Cuando hago un corte coronal, normalmente me guío de esa sutura. O sea, me guío. ¿Qué significa me guío? Que el corte puede ser atravesando la sutura, o puede ser más acá, o puede ser más atrás. Pero la forma en cómo lo hago es guiándome de la sutura. ¿Me dejo entender o no? Es el corte. El corte es coronal. Por ejemplo, este corte. Miren, este corte de acá es coronal, que les he mostrado. Este corte es coronal. Si yo te corto coronalmente, ¿cómo lo divido al cuerpo? Derecha, izquierda, delante, atrás, arriba, abajo. Delante, atrás. No, que no le vamos a llamar adelante, le llamamos ¿qué? Anterior. Anterior es adelante, con A de adelante. Posterior es atrás. Otra, como adelante está la parte del vientre, para que lo entiendas, algunos le llaman ¿qué? Ventral. Y la parte de atrás, como se asocia al dorso de la espalda, le llaman dorsal. Entonces tienes anterior ventral, posterior dorsal. Y ahí vienen preguntas de admisión, que ahorita la vamos a hacer. El corazón, pregunta de admisión de Trujillo, que es con respecto a planos,
con respecto a planos, mira, el corazón que está a este nivel, el corazón que acá debe estar, ¿sí o no? Acá está el corazón, ¿sí o no? ¿No lo ves? No importa, acá está el corazón, ¿sí o no? Entonces mira, escucha. Avanza, hola. ¿Estás apuntando? Ok, también en tu libro. Puedes buscarlo en tu libro. Ya, en los temas que está, hay planos. No me digo que no está, porque sí está. ¿Ya? Esta parte sí está. Busquen planos y se van a dar cuenta. Ahí está, mira qué bonito. Vamos a ver, acá le vamos a meter un poquito más de cositas, ¿ya? Miren, este es el corazón, ¿cierto? Cierto. Dime, ¿quién es dorsal del corazón? ¿Quién es dorsal del corazón? ¿Quién está dorsalmente al corazón? La columna vertebral. Es con respecto a huesos. ¿Quién más? Mira, ¿quién es este? ¿Ese quién es? Ve, ahí léelo pues, si quieres. Es el esófago. Mira, y si quieres agregamos más, mira, amigo. Mira, amigo, pulmón, pulmón. Ahí está, mira. Mira, vamos, ¿dónde está? Ahí está. Sacamos, 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 sacamos. Ahí está, mira. Mira. Mira, amigo, ahí está. Mira, ahí está. Mira el corazón, mira. Mira. El corazón, mira. Vamos a ubicar los planos de acuerdo al corazón. El corazón, el plano posterior está dado por ¿quién? Por el esófago y por la columna, con varios tipos de ligamentos. Y acá hay algo que siempre suelen a veces confundirse. Por ejemplo, tú dices detrás del corazón, pero para arriba, la parte superior, está también los bronquios, son bronquios. ¿Ya? Serían en todo caso dorsales, dorsal superior. Ahora, escúchame, ¿quién es ventral al corazón? ¿Cómo se llama? El esternón, ¿cierto? El esternón. ¿Cómo se llama? ¿Qué nivel tiene la unión del cuerpo con el mango del esternón? ¿Cómo se llama esa unión? ¿Cómo se llama esa unión? ¿Ves? Esa unión es muy importante, esa unión te lo vuelven a decir a la universidad 30.000 veces y tampoco se acuerda de Gregorio, por eso explico esa unión, ¿cómo se llama? Es el ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo de Lewis, ¿te acuerdas ya? Lewis. Doctor, ¿y por qué me explica qué es el ángulo de Lewis? El otro era el ángulo de quién que nos hace rato. Es Grace, ¿no? Es el ángulo de Lewis, no confundir. Toki, ¿por qué me explica eso? Porque te puedo preguntar, el ángulo de Lewis con respecto al corazón, ¿qué es? ¿Ventral o dorsal? ¿Qué es el ángulo de Lewis? Ventral. Sino que la pregunta de Trujillo era más fácil, ¿no? La pregunta de Trujillo decía, ¿quién es ventral al corazón? Tenías el esternón. Pero no solo era el esternón. ¿Quién también está ventral? Las costillas. Obviamente del lado izquierdo, ¿no? Porque capaz de las costillas del lado izquierdo. Pero también son las costillas. Pero principalmente, ¿quién es? El esternón. ¿Y el esternón no está protegiendo al corazón, sí o no? Porque si no te agarra un cuchillo, ¡pah! ¿Le atravesó el esternón? No, sí o no. Entonces, es una función de los huesos. Proteger órganos. Lo vemos después. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está un plano. Ya vimos los planos. Ahora veamos otro plano. Primero veamos. ¿Cómo se llama esta sutura? La de acá, que está entre los dos parietales. ¿Cómo se llama esa sutura? Sagital. Entonces yo voy a hacer un corte sagital, que viene por la sutura. Y cuando está al ladito de la sutura sagital se llama para. Uy, no, pero hace rato me dijo que los cortes similares a la sutura coronal se llaman coronales, no paracoronales. No existen teóricamente, o sea, teóricamente, para ti nivel preparatoria, no puedes hablar de un corte paracoronal. ¿Ya? No puedes hablar por la casa, claro, se va a poner por ahí inventar palabras. No hay corte paracoronal, ¿ya? Como tal para ti. Ahora, cuando tú hablas de corte sagital, sí puede estar atravesando la sutura o puede ir al costado de la sutura. Sí hay cortes parasagitales. Entonces, si yo hago un corte parasagital, mira acá, presta atención, si yo hago un corte parasagital, ¿cómo divido al cuerpo humano? Mira, ¿te das cuenta cómo lo estoy dividiendo? Lo divido de esta forma, ¿cierto? En un lado que derecho y un lado que izquierdo. Acá voy a acotar, bien fácil, pues, ¿no? Tú dices, a ver, con respecto a mi nariz, este ojo que es derecho, pues facilito, ¿no? Cositas así. Ahora, ya, derecho, izquierdo. Algo más quería hablar acá, se me fue. Allá, quería hablar, acotar acá, que en las tomografías, el lado, siempre es un corte sagital, ¿no? Es un corte sagital, ¿no? Obviamente según el corte que estás haciendo. ¿No? O sea, tú cortas y te ponen qué lado es, pues, ¿no? Obviamente, a ver, este lado, ¿qué sería? Este lado, pues, de acá, ¿no? El lado para este lado, que es el lado
izquierdo para el de acá, ¿no? Acá, sigamos. Otro corte, ya vimos los cortes. Otro corte, un corte ¿qué? Horizontal, facilito, un corte horizontal. Se haga un corte horizontal que algunos le llaman transversal, algunos le llaman divisor del cuerpo en dos partes, una superior y una inferior. Facilito, ¿no? Facilito. Ahora, otro corte. Ahí está, mira. Corte coronal, sagital. Ya sabes sagital medio, sabes sagital medio, ya sabes para sagital. El transverso era el horizontal, no te olvides, listo, facilito. El transverso, ¿quién lo divide? Superior, inferior. El coronal, ¿en qué lo dividía? Anterior, posterior. El parasagital o el sagital, ¿en qué lo dividía? De lados, derecho, izquierdo. Ahora sigamos los planos. Ahí. Hay otros planos, mira acá. ¿Este qué corte es? ¿Qué corte sería este? ¿Horizontal o transversal? ¿Qué corte sería este de acá? Sagital, sino que algunos se llaman longitudinal. ¿Ah? En miembros inferiores. ¿Esto que es un corte? Oblicuo. ¿Ah? Incluso vienen las fracturas. Dices, las fracturas de tipo oblicuas. Pues, ¿tú cómo piensas que el hueso se ha fracturado? Piensas que se fractura así, pues, ¿no? Obviamente, obis, como dicen. Ahora tenemos ubicaciones del cuerpo. Todo lo que esté hacia la parte superior se le llama craneal. Pero es cuando pones dos puntos de referencia. ¿Ya? Eso es muy importante. Porque tú me dirías, vamos al miembro inferior. Al miembro inferior, que está constituido. Miren, chicos, el miembro inferior que está constituido, ¿no? Miren acá. El miembro inferior es todo esto. ¿Por qué? ¿Qué parte tiene el miembro inferior? ¿Cuáles son las partes del miembro inferior? Ya tienen que ir conociéndolo desde ahora. ¿Cuáles son las partes del miembro inferior? ¿Cuáles son las partes del miembro inferior? ¿En qué se divide el miembro inferior? La primera parte. ¿Cómo se llama la de acá arriba? Pues rápido. ¿Cómo se llama eso? Muslo. ¿Cómo se llama esto? Rodilla, ¿no? Articulación de la rodilla. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Eso es pierna, pe. Sino que algunos dicen todo es pierna. Y así me están diciendo siempre. Siempre hay gente que dice, no, cortar la pierna, no te pongo el muslo. Nos friegan las historias clínicas. Confía, que no importa, ¿no? No hagan eso, ¿eh? Hay que saber anatomía por lo menos. Lo escribe bien, ¿ya? ¿Sabes lo que nos cuesta? Vamos a poner típico donde dice pierna y es muslo. No, cuesta, tienes que volver a escribir todo otra vez historia. Solo por tu culpa. ¿Te das cuenta o no? No sabes ni escribir, ¿ya? Y si es tu culpa, porque debes saber, de las personas del campo, yo lo permito. Pero ustedes de acá, de la sociedad, que tienen celular, etcétera, cosas, a veces no les permito. Es una vergüenza que no sepas dónde es pierna. Digo, ¿por qué una vez tuve un estudiante, pe? Yo no sé, la pierna era muslo. Sí, tan anestesia lo que ¿no? Esto por rato no sé. ¿Sabes lo que cuesta? Cuesta. No me escucho. Esto es pierna, muslo, rodilla. Esto es pie. Esta es la articulación del pie, ¿no? A este nivel. Articulación entre el pie y la pierna. Para que más o menos aprenden. Articulación pie-pierna, pie, rodilla y muslo. Esas son las partes del miembro inferior. Ahora, hemos dicho que todo lo que está acá arriba, ¿cómo se llama? Craneal, ¿no? Y todo lo que va hacia abajo, ¿cómo se llama? Caudal. ¿No? ¿No? Ahora, escúchame. La parte que va hacia arriba que se llama craneal. Te pregunto, si yo tomo como referencia la pierna y te pregunto, ¿el pie es craneal o caudal? ¿La rodilla qué sería? Craneal. Si yo tomo como referencia el muslo, ¿la rodilla qué es? Caudal, ¿no? Y si yo te digo, por ejemplo, no sé, la cintura, ¿qué sería? Craneal. ¿Te das cuenta? Tú tienes que ver los puntos de referencia. Porque antes y así nomás decía, siempre ya la rodilla me ha dicho el doctor que es caudal. Depende del punto de referencia. No siempre es igual. Pero como aprenden de memoria, después están hablando tonterías y dicen que yo les he dicho eso. Entonces mira, ahora, muy bien, ahora, miren acá, tenemos un miembro superior. Vamos a ver lo que es medial y vamos a ver lo que es lateral. Miren, cuando tú, por ejemplo, trazas un plano,
Y ves esta partecita de acá, esta partecita se llama parte medial. O sea, todo lo que está en esta zona se llama medial porque está cerca de la línea media. Y todo lo que está en esta zona se llama lateral, pero es que está lejos de la línea media. Pero siempre estás considerando un punto de referencia. Métete eso a la cabeza. Tiene que haber un punto de referencia. Si no hay un punto de referencia, ¿cómo va a ser que es medial? Ya, lo intuyes en todo caso. Lo intuyes. Si te dicen, como es la pregunta también de esto, te ponen de la mano, te dicen así de manera general. De la mano, ¿no? De la mano te dicen así. Hay una pregunta de admisión, ¿ah? ¿Qué dice? Ahí está. Listo, dicen, de la mano. Te dicen, ¿qué dedo es este? ¿Qué dedo se llama ese? Es el meñique, pues, ¿no? O también, ¿qué número de dedo es? ¿Qué número de dedo es? ¿Qué? Es el primer dedo. ¿Es el primer dedo? ¡No! ¿Qué dedo es? El quinto, pues, ¿no? Primer dedo. Ay, está bien, equivócate acá, nunca empieza. Nunca te... Está bien, participa. Y este es el primero. Nunca te olvides, los gorditos somos primeros. Bueno, si no dices primero. Bueno, es primero, ¿ah? Este es el primer dedo, este es el último dedo, ¿ya? La pregunta de admisión decía, esta es tu línea media. ¿Dónde siempre está mi línea media? La línea media es la que parte el cuerpo. Prácticamente la línea media, ¿qué supera la formaría? La sáfila, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Ahora, por eso dice la palabra prácticamente. Ahora, ¿quién está más cerca de la línea media? ¿El primero o el quinto dedo? El quinto dedo, si prácticamente eres, ¿quién está más cerca del primer dedo? El primer dedo es más lateral y el quinto dedo es más medial. ¿Te das cuenta? Ahí estamos haciendo las referencias anatómicas con respecto a un punto. Y tomando en cuenta el punto de acá, pues la mano, ¿no? Ahí está. Fácil. ¿No? Ahora sí. ¿Qué más? Proximal y distal, ¿no? Normalmente lo proximal es similar a lo medial y lateral, ¿no? Es similar. Similar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque también depende de un punto de referencia. Mira. Si yo tomo como punto de referencia la línea media, ¿quién es proximal a la línea media? ¿Quién es proximal? El quinto dedo. Igual, similar a lo que hemos dicho que medial. Similar, no es lo mismo. ¿Y quién sería distal a la línea media? El primer dedo. Es similar la definición. Es con respecto a la línea media. Pero ahora, yo te cambio el punto de referencia. Mira lo bonito que es cuando tú entiendes. Si quieres tienes una imagen para entenderlo. Porque a veces cuando no tienes imagen, quemas. No tienes una imagen, ¿qué vas a entender a veces? Ay, ¿qué estará hablando? Ya hago este ejemplo. ¿Qué es esto? La articulación de qué? De la muñeca. ¿Quién forma la articulación de la muñeca? ¿Quién es? ¿Qué huesos? Es radio-carpiano. ¿No? Radio-carpiano. Ahora sí, subimos más el nivel. ¿Qué huesos del carpo forman la articulación de la muñeca? ¿Ah? Ahí hay 3 huesos nomás. ¿Cuántos tiene la primera línea del carpo? 4. ¿Cuáles son? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. El que forma la articulación de la muñeca es el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme no, porque el pisiforme está encima del piramidal. Si no entendiste, no te preocupes, lo vamos a ver. Pero eso es para recordar. Miren chicos, una clase, yo les doy mucha información. Trata de abarcarla toda, pero el concepto básico lo tienes que llevar sí o sí. Si yo agrego más información, es porque más adelante lo vamos a ver. Y esa información muchas veces para los chicos que ya han estado anteriormente es para recapitular y que no deben olvidar. ¿Entienden o no? O sea, la clase es para todos, no solo para los que no saben, para los que saben un poquito o para los que saben algo. Es para todos mi clase. Para los que no saben nada, tienes que aprender lo mínimo que te estoy explicando. Y apuntar lo que estoy diciendo en las notitas extras. Y para que ya sabes, tienes que recordar lo que te estoy diciendo. Y si no lo recuerdas bien, lo tendrás que volver a anotar. Y lo tendrás que volver
aprender. ¿Tienes uno? Así son las clases. Escucha, si yo te hago esta pregunta, tomo la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca. Desde ahora cuando digas, hola muñeca, ¿cómo estás? Hola articulación radiocarpiana. Si no entiende, ahí no es. Entonces mira, la articulación de la muñeca, pongo 2 puntos. El primer punto, mira, el primer punto. ¿Este qué dedito es? El primer dedo. Y te pongo el codo. ¿Cuál es más proximal a la articulación de la muñeca? ¿Cuál es más proximal a la articulación de la muñeca? ¿El codo o el primer dedo? El primer dedo. ¿Y cuál es más distal? El codo. Entonces mira, ahí tienes 2 planos diferentes. Pero te digo, si yo tomo la línea media, ¿cuál es más proximal? El codo. ¿Y cuál es más distal? Pues mucho depende, ¿qué? Del punto de referencia. Profe, Doc, ¿y si no me dan el punto de referencia, qué asumes? La línea media. Así simplemente es. Pues tienes que ver, porque siempre te dicen, el codo es proximal a la articulación radiocarpiana, ¿verdad o falso? Falso. Porque es un poco más distal. Listo, ya está. Ahí está la definición entre proximal y distal y lateral o medial. ¿Me dejo entender? Lateral o medial con respecto a la línea media, tomando tu punto de referencia, tu línea media, y proximal y distal es con respecto a una estructura. Y si no te dan la estructura, tomas en cuenta que es la línea. ¿Me dejo entender? Ahora, muy bien, tienes, ya hemos visto anterior dorsal, proximal distal, lateral medial, dorsal, ya está todo. Ahora, vamos a ver los movimientos. Es tampoco lo sé. Y tampoco lo saben en la universidad. Chaquis ayer me han dado cuadra ayer. Digo, oye, tú le digo que se me alumno. Digo, ¿qué es esto? Flexión, extensión. ¿Y sabes qué me dijo el sinvergüenza? Me dijo extensión. Digo, ¿qué? ¿Cómo es que es extensión? Le digo esto. Ah, te cuidado. Lo volví a sacar y le cuestioné la pre. Digo, oye, y te enseñaba esto en la pre. Diferentes compañeros. ¿Cómo lo vas a ver? Si le grité, ¿cómo no vas a ver? Te paso del que nunca estudiaba, pues no. Que es ignorante, ¿no? Que nunca estudiaba. Porque siempre hay gente que ingresa y no estudia. Anatomía no. Te paso, pero del ignorante. Pero el que está acá es imposible. Si yo algún día te voy a volver a encontrar en la universidad, si ingresas a mi ciencia. Va a ser mis 5 años de especialidad y voy a regresar al neuro. Aquí ve, el neuro te va a acabar. Si no sabes lo que te enseñé alguna vez, ¿te acuerdas cuando hicieron la neuro? Te jalo con más ganas, porque te pongo cero. Al que no sabe le puedo dar una oportunidad. Pero si le enseñé en clase y no sabe, peor, también encima le jalo otra vez más todavía. Entonces tienes que acordarte, la posición anatómica es de esta manera. Es a mí no, también cuando hay algunos docentes se nos va también, pero a los doctores también, que es la verdad, ¿no? Estás tan distraído, si la posición anatómica es así, digas que no, pero realmente la posición anatómica es de esta forma. Por eso es que los estudiantes siempre te dicen, tú tienes que venir estudiando. Si dicen, no, doctor, ya leí esto. Así tienes que, es la función de un estudiante. Cuando tú vienes a hacer tu práctica de matemática, tienes que haberlo hecho en tu casa, tu libro. Eso yo lo he hecho de esta forma, ¿está bien? Mi profe ha inventado esta forma, ¿está bien? Es tener nivel. No que vengas acá y te expliquen todo. Es café. Acuérdate, tú vienes acá a competir. Nunca te olvides, nuestra institución se mide por ser competente. Y competente es que tú vengas estudiando. Acá reafirmamos tu conocimiento. Esa es la exigencia que tú tienes que tener toda tu vida. Si tú no te acostumbras a ser exigente en tu formación, te vas a demorar mucho en ingresar. Te vas a demorar mucho en terminar. Y como yo también te vas a demorar mucho en hacer tu especialidad. A mí me falta exigirme más en mi preparación porque me gusta enseñar. A mí me gusta la docencia. Pero si yo me dedicara con mis colegas, yo tengo un colega que un año entero le falta trabajar. Él está esperando solo el examen. Un año, mi colega. No trabaja, no enseña, no. Él se dedica solo a estudiar un año enterito. Está recontra listo para ingresar. Solo se dedica a estudiar, igual que tú. Solo te digo, él está esperando el examen y dice, a mí no me importa que sea 70%. Yo saco 95 al examen y sigo siendo 95 de 100, hablando. Compañero está recontra, me dice, no, yo saco 95, amigo, 95, porque son 2 exámenes, damos 200 preguntas. Yo saco 95 y yo ingreso, yo estoy recontra seguro que voy a entrar. Tú estás como él, tienes que dedicarte como él.
Tú no trabajas. Y en cambio, no, estoy trabajando. ¿Por qué? Porque me gusta. Me va a demorar más, sí, pero yo soy adulto. Tomo mis decisiones. ¿Entiendes? Cuéntame la diferencia. Tú tienes que dedicarte a estudiar. Luego, la posición anatómica es de esta forma. El ángulo de la posición anatómica es este. Este es el ángulo. Este es el ángulo. Si yo al ángulo, mira, este, lo reduzco, porque lo estoy reduciendo, ¿sí? Eso es flexión. Si yo a este ángulo, mira, lo agrando, o sea, ya lo hice así, eso es extensión. Pero la posición es así. Si yo hago esto, estoy extendiendo. Se llama extender el miembro superior. Porque ¿esto qué es? Brazo. ¿Y eso qué es? Antebrazo. ¿Esto qué es? Muñeca o articulación radiocarpiana. Y esto es mano. De manera general. Si yo hago esto, ¿qué es? ¿Flexión de quién? Del antebrazo sobre el brazo. Entonces yo te digo, flexión del miembro superior. ¿Haces esto? No. La flexión del miembro superior es esta. Perdón. Sí, esta. Perdón. ¿Y esto qué sería? Entonces, mira, muy bien. Igual es con la pierna. El ángulo es este. Esto es flexión. Y esto para atrás, ¿qué sería? Extensión. Por eso está cuando tú dices que te vas a jugar fútbol, no juegan fútbol, peloteros, que les gusta jugar, dices, voy a extender. Ya sabes. Voy a flexionar. Tienes que saber hasta eso, ¿sí? Cuando hagas cuál es tu fútbol. Es con respecto a los miembros. Cuando hablas de un miembro. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, mira lo que voy a hacer con mi pierna. Hago esto, ¿qué estoy haciendo? Flexión. ¿De quién? Mira, a ver ahí, ¿quién está haciendo flexión? A ver, mira, ¿quién está haciendo flexión? De la pierna sobre el muslo. ¿Pero qué también flexión? Del muslo sobre el tronco, ¿sí? ¿Te das cuenta o no? Mira, mira, ahí está, mira, este es el ángulo, mira, por eso te das cuenta, tienes que entender, mira, este es el ángulo. Hoy lo estás haciendo en tu casa. Pues mira, estás ahí, flexión, porque el ángulo es este, flexión del muslo sobre el tronco, bueno, el tronco abdominal o parte abdominal, si quieres. Y esto es flexión ¿de quién? De la pierna sobre el muslo. ¿Te das cuenta o no? Y otra cosa sería esta también, que es flexión. ¿Por qué te hago esto? Porque cuando hacemos músculos del abdomen, dicen flexiona el tronco y el abdomen sobre la pelvis. Y tú dices, ¿qué es eso? Es flexión de esto sobre la pelvis. ¿Te das cuenta? Estoy flexión. Listos. Eso es con respecto a mano. Mira, en mano hay bastantes criterios. Mira cómo está esta mano. ¿Esta mano está así, sí o no? ¿Posición anatómica es? ¿Posición anatómica es esta mano ahí? No, la posición anatómica, hasta la imagen tiene su explicación. Mira, la posición anatómica es de esta manera. Y mira, que tú dices, está medio drogado, mira esta parte, ¿no? ¿Cómo así? Ahí dices, mira, escucha, la mano es ahí. ¿Esto qué es? Flexión. Que esto equivaldría a ponerlo mi mano así. ¿Lo vemos o no? Cuando se llama, pues esto equivaldría a ponerlo mi mano así, ¿sí o no? Como está la imagen. Pero realmente, ¿qué es? Flexión. O sea, tú siempre tienes que irte a lo que es real. Flexión, dices, ¿pero estoy ahí? Sí, es flexión. ¿Sí o no? Pero si tú lo ves desde este punto de vista de acá, ¿qué sería? Extensión. ¿Te das cuenta o no? Pero tú tienes que verlo desde este punto de vista. Es flexión. Flexión que palmar de la mano. La flexión palmar de la mano, que es la flexión real. Sino que algunos doctores, siempre hay gente que como que te quiere manipular y dice, pero puede ser una extensión. ¿Cómo que extensión? Claro, este es el dorso de la mano, ¿cierto? Este es el dorso, ¿cierto? Yo hago así, hago que una extensión que dorsal de la mano. Y esto ocurre en las patologías. Cuando tú te haces fracturas de acá, de la articulación radiocarpiana, tú haces esto, mira. Te caes así, ¿o no? Dices, ¡pah! Dices, ¡uy, mi cruz! Te vas corriendo. O te tropiezas porque tienes mala suerte. ¡Pah! Te caes y haces esto, ¿sí o no? ¡Crack! Se rompe tu esto. ¿Qué es esto? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Extensión, ¿sí o no? ¿Pero del qué? De la palma. Palmar. Pero es una flexión que dorsal. Entonces algunos dicen, ¿cuál es el mecanismo de la fractura? Es flexión dorsal de la mano, pero es una extensión palmar de la mano.
Entonces, mucho depende del nombre y el apellido. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Eso, por ejemplo, en fracturas. A eso es de la mano. Luego, ¿qué viene? Nuevamente en dedos. Y esto va con articulaciones. ¿Estas qué son? ¿Qué son estas de acá? Que parecen salchichas de mi mano. ¿Qué son? Falanges. Dedos que alguien dijo. Obviamente son dedos, ¿no? ¿Qué va a ser? Salchichas, no, dedos. Pero los dedos están compuestas por falanges. Los falanges, mira, la articulación interfalángica, ahí tienes. Mira, este es el ángulo. El ángulo ahí, presión anatómica. Obviamente la presión anatómica sí, pues, ¿no? Pero para que lo vean, estoy haciéndolo así. Presión anatómica, mira lo que hago. ¿Qué sería esto? Flexión, extensión. ¿Y esto? Extensión. ¿Te das cuenta? Ahí está en falanges, articulación interfalángica, ¿no? Igual es de los pies. ¿Sí? Los pies cuando hacen así, flexión, cuando hacen así, extensión. Listo, sigamos. Acá lo mismo, lo que te acabo de explicar. Flexión y extensión. Porque el ángulo es este. Cuando hago así, el ángulo se agranda. Y cuando hago así, el ángulo se reduce. Ahora, igualito. Flexión y extensión. Ya lo vimos, ¿no ve? Ya lo vimos. Facilito. Todo está bien, facilito. Acá, el pie. El pie puede ser dorsiflexión. Acá sí está, mira. Mira, el pie tiene una dorsiflexión y en una flexión plantar. O sea, hablas de extensión en el pie. Es difícil que alguien hable de extensión en el pie. Por eso simplemente le ponen flexión. Normalmente el pie, imagínate que estuvo así. ¿Está bien? Este es mi pie. ¿Ya? Entonces, esta es una línea que viene así y esta es otra línea del pie. Este es un ángulo de 90. Entonces, si yo levanto el dorso así como está ahí, ¿qué pasa con este ángulo de 90? Se reduce. Eso se llama flexión de ¿quién? Del dorso del pie. ¿Qué se llama dorsiflexión? Luego tienes la planta, ¿sí o no? Es igual como tú que eres pobre, ¿sí o no, amigo? Pero yo soy pobre, güey. Cuando tú eres pobre, ¿sí o no? No cambies zapatillas, ¿sí o no? Estás caminando y ya duele, ¿sí o no? ¿Qué te duele? La planta. Se llama, tú dices, se va a poner plantillas, ¿te acuerdas o no? Cuando dices plantillas. ¿Plantillas qué es? De la planta del pie. Entonces, mira, nuevamente te guías de la planta del pie, ¿no? De la planta del pie. Vamos a hacer otro color para que no digan que solo hago rojo. Pero mira, azul. Planta del pie. La planta del pie, escúchame, tú lo que vas a considerar es este angulito de acá. ¡Oh, Pacho, la hemos dicho! Ya ves. Entonces, cuando tienes este ángulo de 90 con la planta del pie, haz ángulo de 90 con la planta del pie. Entonces, mira, cuando la planta lo voy a colocar acá, ¿qué pasó con ese ángulo? Se acaba de reducir. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Una flexión que plana. Pero ¿y si tomar en cuenta el dorso que estaba acá y luego lo pongo acá? ¿Qué pasaría con ese ángulo del dorso? Sería una dorsi-extensión. Entonces la dorsi-extensión sería la flexión plantar. ¿Sí o no? Y la dorsiflexión, ¿qué sería? La extensión plantar. ¿Me hago entender o no? ¿Sí o no? Solo que decía, ¿por qué estaba preguntando? Luego tienes rotación. Mira, rotación. Tienes primero, allá, separación y aproximación. Está muy fácil esa terminología, lo vamos a cambiar. Nuevamente, con respecto a la línea media, siempre tienes que tomar en cuenta lo que estoy diciendo, ¿eh? Siempre tienes que tomar en cuenta. Si yo hago una línea acá, perfecto. Pero si hago una línea acá, también es perfecto. Mira, hago una línea sagital media y hago una línea parasagital a nivel, ¿cómo se llama esa articulación? Oh, mira, la que me estoy tocando. ¿Cómo se llama la articulación? ¿Tiene su nombre? ¿Cómo se llama? Ya, ahí está. ¿Pero qué parte del escápula? Sube el nivel, pues. ¿Qué parte de la escápula se articula? No, esta no. La escápula umbral está acá abajo. Esta, justo la de acá. Tócate este hueso. ¿Cuál se llama este hueso? A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este hueso? Este que estoy tocando yo. Es la clavícula. Síguelo. Hasta acá. ¿Qué hueso es de acá atrás? La escápula. Ya. ¿Qué articulación es esta? Escápulo clavicular, pero así no se llama esta articulación. ¿Qué parte de la escápula se une a la clavícula? Yo pregunté a mi idioma. ¿Cómo se llama? Acromioclavícula. Esta articulación es la acromioclavícula. Oye, ¿de qué está hablando? Los que nunca he visto dirán, ¿de qué está hablando? Mira, escucha acá. Cambio. Mira, presta atención acá, rápido el uno. Ahí está. Esta es la clavícula, ¿lo ven? Esta es la... Ahí está, la que está para atrás, ¿qué hemos dicho? Se fue. ¡Oh, se fue! Esperen, chicos, lo cerré sin querer. Ya, volví. Miren. Uf. A ver. Ahí está, ya apareció. Entonces, miren, chicos, acá. Miren. Vamos a quitar esto y vamos a cerrar esto. Ahí está, miren, chicos.
Ahí está. La escapulohumeral es esta articulación. Yo me refiero a esta, la de acá, la que tú sientes acá. Esto es clavícula y esto es omóplato. El omóplato, justo esta parte se llama acromio. Por eso se llama acromio clavicular. Entonces, ¿yo qué te estoy diciendo? Cuando traes una línea, vamos a ver acá. ¿Yo qué te estoy diciendo? Mira, cuando traes una línea, puede ser una línea netamente sagital, ¿ok? Línea medial. Pero puedo trazar una línea acá, a este nivel, que sería una para sagital a nivel de la articulación acromio clavicular. ¿Te das cuenta o no? Entonces, yo trazo, entonces, tú mira cómo suena cool, mira. Dice, yo trazo una línea para sagital a nivel de la articulación acromio clavicular. Suena cool, ¿no? Entonces tú dices, a nivel de línea clavicular, y en base a esa línea voy a trabajar. Mira, cuando el brazo, vamos a ver si lo tenemos acá. Sí, acá está, miren. Cuando el brazo, miren acá, vamos a sacar solo brazos, miren acá. Acá está, mira. Ahí está. Ahora vamos a ver, ahí está. Vamos a dar vuelta, ahí está. Vamos a hacerlo chiquito y ahí está. Ahí está. Miren chicos, ahí. Ya. Miren, vamos a hacerlo acá, vamos a bajarlo. Trazamos nuestra línea que hemos dicho, medial y también acromio. Entonces, acá hay un ángulo, ¿cierto? Un ángulo alfa. ¿Por qué hago? Porque tengo que hacerlo con respecto a ese ángulo. Mira, cuando yo voy a hacer lo que va a hacer ahorita, ¿qué pasó con ese ángulo alfa? Se acaba de transformar en otro ángulo, ¿cierto? Un ángulo beta. Dime, ¿ese ángulo es mayor o menor? Mayor. Cuando tú tienes una línea medial o parasagital y lo comparas en ángulos, acá acaba de aumentar la angulación. ¿Pero esto qué es? ¿Miembro? ¿Estamos hablando del miembro? Pues cuando yo hago eso, algunos le llaman alejación del miembro superior, pero nosotros le vamos a llamar abducción. La abducción del miembro superior, ¿ok? Abducción. Luego tienes lo contrario. Mira, del ángulo beta, nuevamente, y hasta 90 grados, ¿verdad? Puedes regresarlo nuevamente al inicial. ¿Qué pasó ahí? Una aproximación, que nosotros, ¿qué le llamamos? Aducción. Aducción. Entonces tienes una abducción o aducción. Por si acaso, algunos libros a la abducción le ponen ab con B, ducción. Es lo mismo. Entonces, ¿tienes alejación? Abducción. ¿Tienes aproximación? Aducción. ¿Me dejo entenderlo? De los miembros superiores. Ahora lo hago lo mismo con el miembro inferior. Mira, si yo hago esto, ¿qué sería? ¿AB o adus? Abducción. ¿Y esto qué sería? Aducción. Sube tu nivel. ¿Quién hace abducción en el miembro superior? ¿Qué músculo hace abducción? ¿Qué músculo? Para que ya saben, ¿no? Esta parte, uy, qué aburrido, pero ¿qué músculo hace abducción? ¿Qué músculo? ¿Cuál es el músculo principal abductor del miembro superior? Pregunta. Yo pondría un músculo así, ¿no? Una pregunta así. No hay una pregunta de admisión, pero yo sí pondré. Si quiero ponerlo fácil. ¿Cuál es el principal músculo? El deltoides. El deltoides es el principal músculo. Ahora, si subo más el nivel, ¿cuál es el músculo que inicia la reducción? Es otra pregunta de admisión. ¡Más difícil! ¿Ese quién es? El músculo que normalmente se va lesionando en el manguito de los rotadores. El supraespinoso. ¿No? Que se para lesionando en el manguito de los rotadores. Tú, amigo, tú que dices, bueno, ¿qué viste en internet una vez? Practica calistenia, ¿no? Una vez a mí, se nos pasaba, era mucho café en nuestra vida, ¿no? Pues alguna vez, yo también cuando éramos joven, no había pues TikToks, pero sí había pues, queríamos copiar lo que a veces veías en los gimnasios, ¿no? Una vez de Gil, yo digo yo, porque en mi caso, no estoy gustando a nadie, ¿no? Pero dije, yo también puedo, pero... ¿Cómo que no puedo hacer plancha una vez? Ay, yo puedo. Entonces, mira, estaba haciendo así. ¿Te das cuenta? Cuando das planchas, haces una ligera reducción, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? Cuando das planchas, mira, hago esto. ¿Sí o no? ¿Abeduzco o no abeduzco? ¿Sí o no? Abducción, mira, hago así. Aducción, abducción. Porque es una reducción inicial, pero no es una reducción total, sino una inicial con la mitad. Obviamente participa el deltoides. Pero me decía, no más. Llegó un punto en que tanto así me empezó a doler acá. Y yo decía, pues músculos, no, me había hecho una tendinitis, mi tendón de supraespinoso se había afectado, ¿no? Y ahí me acuerdo, nunca me olvidarlo, ¿no? El más frecuente tendón que se lesiona del manguito rotor es el supraespinoso y es el que inicia la reducción.
Por eso nunca me olvido del supraespinal, ¿no? El que inicia la abducción. Pero el que completa, si te dicen, ¿cuál es el músculo principal de la abducción? El principal es el de acá, que es el deltoides. Está acá. El deltoides, el músculo de ahí. Pero ¿cuál es el músculo que inicia la abducción? Este no, está debajo de ese, sino que no se puede borrar. No se puede borrar. A ver, no se puede borrar. El principal músculo de abducción es el supraespinoso. ¿Ah? Está debajo del deltoides, debajo del trapecio. El principal es el deltoides y el que inicia es el supraespinoso. Ahora, cambiamos. Acá, miren, estoy explicándolos como ejemplos de músculos. Ahora les dije músculos que no te acuerdas, estoy explicando. Por algo me estoy demorando. ¿Quién hace esto? ¿Qué era esto? Abducción. ¿Quién hace abducción? ¿Qué músculos? ¿Qué tienes acá, amigo? ¿Qué es? Glúteos, ¿no? Glúteos, ¿no? ¿Qué es glúteo? Mediano y menor. El mediano y el menor hacen abducción. ¿Y qué era esto? ¿Qué movimiento es este? ¿Qué estoy haciendo? Extensión. ¿Quién hace extensión? El mayor. Oye, ¿qué? ¿Nunca has visto videos de esos que se quieren fitness? Eso, las chicas, sobre todo, las chicas opcionadas, ¿no? Más que los hombres. ¿Dónde somos gordos? No importa, pero las chicas se opcionan, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Nunca has visto? Que siempre, hasta lo publican, no da vergüenza que lo publiquen, pero cada una con su sociedad, ¿no? Con su sociedad. Entonces, mira, escucha. Digo, porque en mis tiempos, que eran lo normal, los emos, en mi tiempo eran frecuentes los emos, ¿no? Que era la gente flaca y negra y triste, ¿no? Tenía, negro no me refiero al color de la piel, sino me refiero a negro, me refiero a que se metía todo el negro, ¿no? Estaba un sol, yo tenía una amiga emo, ¿ah? Tenía una amiga emo. Yo nunca voy a olvidar, digo, no te da, estoy con todo negro, le digo, ¿no te quemas? No, digo, por esta tu piel negra, le digo también, creo, ¿no? Todo negro, tú estás en color con el emo, ¿no? ¿Y qué por el emo, no? Imagínate, pero ahora esos hemos son odontólogos, son médicos, ¿no? Así, una amiga tenemos médicos, imagínate. No importa, siempre hay. Entonces, mira, escucha. Entonces, mira, pero ya pegaré el semo, pero no, ya es mayor, que está madurado. Entonces, mira, tú, por ejemplo, todas las chicas hacen esto para qué? Para crecer glúteos, ¿sí o no? ¿A esto no? Este monito hace crecer glúteos, ¿sí o no? Si no haces esto, nunca vas a crecer glúteos, perdido. ¿No? ¿No? Vas a pagar tu gimnasio por las puras, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo el glúteo mayor? ¿Qué hace? Extensión. El mediano y el menor hacen abducción. Y este es lo que se... ¿Has visto los niños que usan un arnés de Pablo? Arnés de Pablo. Tiene menos de 6 meses. Los que hacen conluxación de cadera. ¿Has visto? Es que tienen la luxación de cadera. Es una pregunta para mí, ¿no? Mira, hasta yo estudié, ¿no? Escucha, la luxación de cadera es porque fallan los músculos. Se luxa la cadera. Sale del sitio de la cadera. Y los músculos de acá, el mediano y el menor, pierden fuerza. Pues cuando haces esto de acá, que se llama Trendelenburg, mira, es la prueba de Trendelenburg, mira, no me tiro para ningún lado, porque este aguanta, ¿no ves? Está aguantando esta pierna, pero si no aguantara mis músculos estos de acá de extensión, ni el mediano ni el menor, me tiraría para acá, me caería. Los niñitos recién nacidos pueden nacer con displasias de cadera, displasias congénitas de cadera, donde se lesionan los músculos glúteo mayor, glúteo menor y mediano. El mayor no, porque el mayor es extensión. Pues mira, esas cositas son importantes. Pues ya sabes qué es aducción, abducción, extensión y flexión. Ahora hablemos, en la pierna mucho abducción y aducción, también abducción y aducción. Rotación, esto es rotación. Mira, tienes un eje importante, vamos a hacerlo en mano, mira, oye, mira, así, uno para este lado, otro para este lado, miren. Miren acá, ustedes miran este brazo, pues es virtual, y los que están acá, este brazo, entonces miran este brazo. Mira, y esta es mi línea media. Mira lo que va a hacer, uno acá. Mira lo que va a hacer, ahí lo va a poner, ahí la posición anatómica, ¿cierto? Ahí la posición anatómica. Lo voy a cerrar mis puños por ahora. Mira lo que voy a hacer, esto es rotación interna, porque estoy acercándole a la línea media. De nuevo, ahí lo pongo. Y esto es rotación externa. Mira, si yo lo abro mis manos, la rotación interna, mira, esto está la palma así. Cuando yo hago rotación interna, hago otro movimiento que va pegadito. ¿Eso qué es? Colocar la palma de la mano hacia atrás o hacia abajo. ¿Eso qué se llama? Pronación. Cuando hago rotación externa, va de la... No estoy diciendo que es lo mismo, ¿ah? No estoy diciendo que es lo mismo. Rotación interna es dirigir hacia la línea media una estructura. Y rotación externa
es alejar de la línea media una estructura, pero rotándolo, pues, ¿no? Sobre un eje. Sobre un eje. Esto es de las manos. Pronación, supinación. Obviamente en la pronación y en la supinación tengo que hacer ligera rotación. Obviamente, pues, haces ligera rotación. Y eso lo vamos a ver cuando vamos a articulaciones. Pero de todas maneras, explicando acá los mecanismos. Supinación es poner la palma de la mano hacia arriba. Y pronación es poner la palma de la mano hacia abajo. ¿No? Te olvides, pronación, supinación. Pero eso es cuando lo ves de arriba abajo. Ahora sí, esta posición de acá, ¿qué es? ¿Anterior o posterior? Habla, ¿anterior o posterior? Anterior, delante. ¿Y lo de acá atrás? Posterior. Entonces mira, o atrás. Si yo pongo la palma de la mano hacia adelante, ¿qué es? ¿Supinación o pronación? Supinación. Estoy poniendo hacia adelante, es como si lo pusiera hacia arriba, ¿lo ves? Supinación. ¿Me puedo entender? Y si pongo la palma de la mano hacia atrás, pronación. O también lo puedes ir hacia abajo. ¿Me puedo entender o no? Pues acá. Entonces hay músculos supinadores y hay músculos pronadores. Vamos con el pie. Oye, virtual, mira acá la imagen, el pie. Cuando mira mi pie, mira lo que voy a hacer, mira acá mi pie. Los que no ven, ya. Ahí, mira mi pie. Me voy a agarrar acá, mira. Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Poniendo la planta de mi pie hacia dónde? Hacia adentro o hacia afuera. ¿Eso qué sería? Supinación o pronación. Mira, está haciendo esto. Supinación o pronación. Está ahí, lo hago así. Doble. Está ahí, lo hago así. ¿Qué sería? Supinación, pero no le llamamos supinación. ¿Qué se llama? Inversión. Es la famosa inversión del pie. ¿Me dejo entender o no? Inversión. ¿Sí? Inversión. Entonces, inversión. Y si yo hago lo contrario, mira, ¿qué sería? Eversión. ¿Pero es una rotación o no es una rotación? Sí, la rotación del pie también es un solo eje que se llama inversión y eversión. Y esta pregunta de Trujillo hace 3 años, que decía, el pie se puede mover en un solo eje. ¿Cómo se llama ese movimiento? La respuesta creo que había inversión o eversión, no me acuerdo. Pero alguna de las dos es la respuesta. Y decía, es un eje, es el movimiento de un solo eje del cuerpo humano. Que daban el pie, inversión y eversión. Claro. Ahí está la pregunta. Obviamente, oposición, los músculos entre el dedo gordo y el dedo meñique o quinto dedo. Y obviamente reposición cuando vuelve a subir. ¿Listo? Facilito. Sigamos. Obviamente, elevación, ¿no? Protrusión, cuando levantas la mandíbula hacia adelante. Retrusión, hacia atrás. Elevación de hombros, elevación, depresión, ¿no? Cuando dice depresión del hombro, haces esto. Elevación del hombro, haces esto. Por ejemplo, ¿en dónde? En la enfermedad de Sprengel. ¿Ah? En la enfermedad de Sprengel es una articulación anormal de la clavícula, del omóplato a nivel de la columna. El omóplato asciende. Es el omóplato, en la deformidad de Sprengel, ¿no? Esto de acá se ve más arriba, ¿no? Entonces está elevada, elevación. Si estuviera más abajo, deprimido. Supinación y pronación, acá está. Eversión e inversión. Ahí está, mira. Inversión hacia adentro y eversión hacia afuera. O inversión es supinación y eversión es pronación. Ahí está. Entonces, divide el cerebro en anterior y posterior. ¿Quién sería? ¿Qué corte es este? Frontal. Pero el coronal también se llama frontal. Apuntan ya, el coronal también se llama frontal. El corte coronal. Muy bien, esto era desarrollo embrionario que lo vamos a hacer en embriología. Embriología es el último capítulo, ¿ya? Es el último capítulo. Pero esto lo he puesto porque hay cosas que tienen que entender, ¿ya? Hay cosas que tienen que entender. Primero, cuando se junta, esto no está en su libro todavía, eso viene al último. Esto solo es una acotación. ¿Qué significa acotación? Que esto es para que tengan una manera de iniciar una comprensión para que después entiendan. ¿Me dejo entender o no? O sea, no es el tema que lo voy a desarrollar, solo es como una acotación. Miren, cuando tienes huevo cigoto, el huevo cigoto se forma de la unión del espermatozoide con el óvulo. Todo el mundo lo sabe, se lo enseñan en primario. Y si no lo sabe, regresa a iniciar. Entonces, mira, escucha, el óvulo y el espermatozoide se forman huevo cigoto. Ya, se implanta en el útero, ya, vas creciendo, ya. Ahora sí. En el útero, ahora sí viene acá, la formación del disco embrionario trilaminar. Que luego vamos a ver qué se llama gastrulación, pero ya, ahorita no importa. Tú te uniste, formaste huevo cigoto, te implantaste en el útero de tu madre, ya luego veremos en qué parte, y acá se forma una hoja trilaminar, que forma la parte externa del cuerpo principalmente, que se llama ectodermo.
Luego tienes una hoja media que se llama mesodermo. M de medio, mesodermo. Y tienes una hoja interna que se llama endodermo. Entonces, no te olvides, en la etapa de formación dentro del útero de tu madre, tú tienes un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Se llama hoja trilaminar. Trilaminar, ¿no? Que eso lo vamos a ver en biología. Eso es lo único que quiero que te aprendas. Ahora, pero tienes que acordarte que al menos dónde se ha formado. No vas a decir, ¿tienes ectodermo, mesodermo ahorita? Ahorita tendrás ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahorita, formado adulto. ¿Crees? No, pues ¿esto qué es? ¿Embrión? Nada. Entonces sería ingrato que te digan, ¿tienes ectodermo? Tienes órganos o estructuras derivadas del ectodermo. O sea, de acá, por ejemplo, del ectodermo sale la piel. Acuérdate, ecto, cada vez que diga la palabra ecto es afuera, endo de adentro. ¿Ya? Ecto afuera, endo de adentro. Y meso en el centro. ¿Ya? Entonces, ectodermo, la piel está afuera. Por eso la piel es sector. Pregunta de admisión de la ONS el año pasado. Esa pregunta más down. Entonces, fácil. ¿Se equivocó? ¿Por qué digo down? Porque es muy fácil. No tienes que aprender nada. Solo tienes que saber, ecto afuera, afuera piel, y está. Marcas piel. Respuesta, esa pregunta era regalada. Si dieron el examen el año pasado y lo hicieron mal esa pregunta, las mal. Está bien que no hayas ingresado a la facultad de medicina así. ¿Cómo así sabes? Si sabes que todavía no es piel. Luego adentro está diciendo, mesodermo. Mesodermo es músculos y huesos. Músculos y huesos. De manera general, tejido conectivo. Tejido conectivo, principalmente músculos, huesos, sangre. Y endodermo son el epitelio que está en los órganos internos. Respiratorio, ¿no? El estómago, el digestivo. Que también ha venido en el examen de admisión. Entonces, de manera general, ectodermo es piel, pero aguanta. El ectodermo tiene algo característico, forma el sistema nervioso. El ectodermo forma el sistema nervioso, por eso se llama neuroectodermo. Pues mira, yo no quiero que te aprendas cosas, no, todavía no quiero que te aprendas. Quiero que te aprendas estos nombres. Ectodermo significa lo de afuera, por eso hay un ectodermo de super. Es piel, que viene en el examen de admisión. El ectodermo, que es el neuroectodermo, es sistema nervioso. De manera general, excepto la microglia, y la dura madre. Excepto la microglia y la dura madre. El mesodermo está en el centro, que es tejido conectivo, principalmente huesos, que han venido, músculos y vasos sanguíneos, sangre, que es lo que ha venido en el examen de admisión. Y endodermo es la parte más interna, que se va a originar al epitelio del sistema respiratorio y al digestivo. Luego lo van a ver de manera más específica, cuando hagamos las diferencias. Listo, esto ya lo vemos después. Ahora, tejidos humanos. Los tejidos humanos, bueno, acá hay una preguntita, pero está para relacionar, ¿no? Mira, acá están, mira. Las placas terminales de la gástrula, ¿qué significaba? Placas terminales es lo mismo que la hoja trilaminar. ¿Cuál es la hoja trilaminar? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Acá qué te pide? ¿Qué buscabas? Piel. Primerito piel. Entonces, todos tienen tres. Acá esta pregunta. ¿Qué sigues? ¿Sistema nervioso ectodermo? Sí. ¿Qué es? ¿Un neuro? Ya. ¿El esqueleto era o no era? No, entonces este se va. Los 5 no es. ¿Pulmones eran o no eran? No. Se va. Entonces tú borras 1, 1. ¿Qué te queda? La D. ¿Los vasos sanguíneos qué eran? Meso. Principalmente meso. ¿Ya? Entonces ahí está. Según lo principal que tenías. Eso es de forma generalidades. Facilitas preguntas de admisión, generalidades. Los tejidos humanos. Los tejidos humanos son 4. Escúchame. De acá toda tu vida te vas a la universidad, donde quieras. Los tejidos humanos son exclusivamente 4 generales. O sea, si te preguntan, ¿cuántos tipos de tejidos humanos existen? 4 es la respuesta. 4. 1, el tejido epitelio. Si te dicen un montón, es porque no están abarcando lo que debe ser.
Primer tejido es el epitelial, que dentro del epitelial, ¿quién está? Dentro del epitelial, ¿a quién lo tenemos? Tenemos a dos. A uno de superficie, o cubierta, y el otro, ¿quién está acá? El glandular. El glandular es tejido epitelial. Porque algunos dicen tejido glandular. Sí existe la palabra tejido glandular, pero las glándulas salen del tejido epitelial. No existe como clasificación general. ¡No! Las glándulas están dentro del tejido epitelial. ¿Por qué hago esto? Porque cuando les vuelvo a preguntar, cuando llegamos a endocrino, les digo, ¿el tejido glandular es una clasificación general de los tejidos humanos? Sí, dicen todititos. Digo, ¡no! Sí, se ríen encima. Porque el tejido glandular es parte del tejido epitelial. Ahora viene el tejido conectivo, que es el que abarca más cosas. El tejido conectivo aquí incluye a los huesos. ¿Cómo se llama el tejido de los huesos? Óseo. A los cartílagos. ¿Cómo se llama el tejido de los cartílagos? Cartilaginoso. A la sangre. ¿Cómo se llama el tejido de la sangre? Sanguíneo. Al linfático. ¿Cómo se llama el tejido de la linfa? Tejido linfático. Ahora, sigamos a los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? ¿Qué son los ligamentos? ¡Oh, los que estaban los pasados! Ciclos pasados. ¿Qué son los ligamentos? O rápido, y es una pregunta de chama. Hoy les doy su baja por no acordarse. ¿Qué es? ¿Tejido conectivo? ¡Denso! Porque hay un denso regular y un denso irregular. Entonces también hay tejido, acá está, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido linfático, tejido cartilaginoso, tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo. ¿Se acuerdan quién forma, pues? Las huellas digitales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuándo nos enseñaba? Sobre todo los que están desde antes, ¿ven? ¿Ven que también les falta? También les falta recordar. Y no te estoy preguntando especificaciones, te estoy preguntando generalidades. Las generalidades siempre tienen que estar en su cabeza. Las generalidades es lo que les va a venir en su examen de admisión. Acuérdense. Las generalidades son las que generalmente vienen en el examen de admisión. Las especificaciones son las que vienen para que tú tengas diferencia de puntaje. O sea, las generalidades todo el mundo lo tiene que hacer. Con eso vas a ingresar a la mayor parte de carreras. Mira, no es que sea discriminador, no es que sea malo, cruel. La verdad hay que ser cierto. La gente que no ingresa a la universidad, a la mayor parte de carreras, es porque ni las generalidades de los cursos generales saben. Por eso no se ingresa. Al menos acá es así. En San Marcos sí, no, pues. San Marcos es competencia porque hay un montón de postulantes. San Marcos no es difícil. Los temas de San Marcos, de la Universidad Nacional de San Marcos, no son difíciles. Los temas de la Universidad Nacional, tú te vas a la Universidad de San Marcos, tú lo ves fácil su examen. El problema es que si tú te equivocas en uno, bajas como 100 puestos. Es el problema de la Universidad Nacional de San Marcos. Que para ingresar tú tienes que ser casi perfecto en las generalidades. Por eso es lo difícil de San Marcos. Yo postulé a San Marcos un montón de años. Casi ingreso. Pero me preferí quedar aquí. Porque ya no quería seguir preparando, me había cansado. Pero casi ingreso a San Marcos. Por eso te digo, sé que es la diferencia. Entonces, a eso voy. Una cosa es generalidades. Acuérdate, las generalidades siempre tienes que aprenderlas. Tú, alumno, que te has quedado por poco o te has quedado por 5 o 6 preguntas. Entonces te falta generalidades. Ponte a pensar de todos los cursos. ¿No sabes las generalidades de todos los cursos? No. Y si estás empezando el ciclo, empieza con ganas. Empieza pensando que tienes que aprender de todas las generalidades de todos los cursos para que cuando llegue tu último mes, últimos 2 meses, aprendes más las especificaciones, haces un repaso, un banqueo y sí o sí vas a ingresar. Recuerden que el primer puesto de la academia siempre ingresa. Todas las generaciones, ¿ah? Todas las generaciones, no hay ninguna generación de esta academia que en primer lugar nunca ingresó a medicina. Oh, no, pero el primer puesto alguna vez fue de ingeniería, claro, porque él quiso postular ingeniería, pero se aprobó el cómputo, ¿no? Como por ejemplo Morales. El otro fue el Chonón. Ellos ingresaron, ellos prefieren ingeniería. Por eso te digo, aún dicen, no, acá no pueden ingresar ingeniería, es mentira, sí tenemos que ingresar ingeniería. Nosotros nos diferenciamos porque la mayoría quiere estudiar medicina. ¿No? Es la verdad, ¿no? Nos diferenciamos porque la mayoría que está acá postula medicina. O si no, imagínate si acá hubiera
la mayor cantidad de estudiantes que postularon a otras carreras. Yo estoy seguro que acá, el 70% de acá, si ustedes han visto su puntaje, ingresa en primer lugar a otras escuelas. Revisen si quieren su puntaje. Por eso que nosotros, ya que nosotros decimos, pero como preparamos a medicina, la mayoría postula a medicina, pero no. Entonces, solo están en medicina, pero en medicina hay pocas vacantes, pero no. Entonces tenemos estudiantes ingresantes, porque la mayoría está en medicina, ¿no? Pero no quiere decir que tú puedes ir a cualquier otra carrera. Yo te pongo acá, acá puede estar el último puesto de nuestros alumnos que se quedaron a medicina, ingresan en primer lugar a otras carreras. No estoy desmereciendo, estoy diciendo que es más complicado ingresar a medicina, porque implica que tengas más conocimiento de generalidades. Entonces, muchos tienen el mal concepto, ¿no? Piensan que porque solo preparamos para medicina. Es mentira, preparamos para todas las carreras. El único problema es que la mayoría de nuestros estudiantes postulan a medicina. Porque si la mayoría de los postulantes se fueran a otras carreras, tuviéramos en todas las carreras de menores puestos. Pero tú estás postulando ¿para qué? Para medicina. Por eso la exigencia. Entonces, generalidades. Tejido muscular. Recuerda, ¿cuántos tejidos musculares existen? De manera general, ¿cuántos? De manera general. Mira, puede ser 2 o puede ser 3. La respuesta es variable. La respuesta, ¿cómo así, doctor? Mira, hay un tejido muscular estriado, y hay un tejido muscular liso. Es cuando lo clasifican en 2. Y el estriado lo subclasifican. El estriado lo subclasifican ¿en qué? En un esquelético y en un cardíaco. Así lo subclasifican. Cardíaco. Cardíaco. Entonces, mira. Entonces, ¿cuántos temas? Tú dices, profesor, ¿alguna vez me han preguntado así? No, nunca te han preguntado. Solo te digo cómo debes definir. El tejido muscular esquelético se pueden dividir en 2 o en 3. ¿Cuándo divides en 2? Cuando consideras un estriado y un liso. ¿Y cuándo se dividen en 3? Cuando tú consideras un estriado esquelético, un estriado cardíaco y un... ¿Me dejo entender o no? ¿Sí o no se entiende? Entonces, no importa cómo tú lo quieras clasificar, porque al final es lo mismo. No te faltees. Solo te van a preguntar, ¿existe un tejido muscular pulmonar? ¿Existe? No. ¿Qué es lo que existe? Un esquelético estriado, un cardíaco estriado y un músculo. Eso es lo que existe. Son los únicos tipos de tejido muscular. ¡No existen otros! Ahora, entonces te pregunto, ¿habrá músculos en la vía respiratoria? ¿Sí o no? Sí, pero ahora te preguntas, ¿qué tipo de músculos serán los de la vía respiratoria? ¿Qué tipo de músculos son? ¿Estriado, cardíaco o liso? Liso. ¿Te das cuenta, no? Señoritas, ¿tendrá un músculo en el útero? Sí. La pregunta es, ¿se llama tejido muscular uterino? No. Se llama tejido muscular liso que se encuentra en el útero, que se llama miometrio. Luego tienes el tejido nervioso. El tejido nervioso, tienes 3 tejidos, generalidades que tienes que acordarte. ¿Cuál es el voluntario? El voluntario. ¿Cuál es el que controlas de los 3? Muy bien, ¿cuál es? El estriado. Nunca te olvides, el esquelético estriado, esquelético, completo, esquelético estriado es el que tú controlas. El único que controlas. ¿Y cuáles los que no se controlan, que se regulan por su sistema autónomo? ¿Cuál es? El cardíaco y el liso. Otra generalidad que tienes que aprender acá, ¿qué es lo que hace especial al cardíaco? Es el único que tiene que, lo apuntas aunque sea de memoria, discos intercalares. El cardíaco es el único que tiene discos intercalares en su tejido muscular. El resto no, es pregunta de admisión. Lo tuviste que haber recordado como pregunta. El tejido nervioso se divide en 2 partes. En una parte funcional y en una parte estructural. ¿Cuál es la función del tejido nervioso? ¿Cuál es la función? ¿Es profesor o estudiante? Ah, ¿es estudiante? Pues mire, la función del tejido nervioso, que es pregunta de admisión de Cajamarca, ¿cuál es? ¿Cuál es? La transmisión del impulso nervioso. No, luego lo vamos a ver que tiene su irritabilidad, su conductibilidad, ¿no? Conductibilidad, ¿no? Ahora, ¿eso quién lo cumple? ¿Quién cumple la función de transmitir impulsos? ¿Quién? La neurona. O sea, esto se llama neurona.
¿Y lo que queda, quién se encarga de mantener a la neurona? ¿Quién forma la parte estructural? ¿Quién forma la estructura? La neuroglia. Por eso, vuelvo a repetir, la neurona no puede vivir por sí sola. La neurona cumple la función de recibir impulsos y transmitirlos, pero la neurona no se fabrica su propia comida. La neurona no se fabrica un lugar donde vivir. No, la neurona solo recibe y transmite impulsos nerviosos. Lo recibe normalmente a través de sus dendritas y lo transmite a través de su axón y su telodendrón. Es de manera general. ¿Y quién lo mantiene vivo? La neuroglia. ¿Quién le da de comer a la neuroglia? De manera general, los astrocitos. ¿Quién le da de comer a la neurona? Los astrocitos. ¿Quién le fabrica la vaina de mielina a la neurona? Las células de Schwann. ¿Y quién más? Los oligodendrocitos. ¿Quién protege a la neurona? O sea, ¿quién mata bacterias? La microglia. Esas son generalidades de cada uno de los tejidos. La próxima clase avanza ahora sí más rápido con todo lo que es epitelial y termina epitelial y empiezo con parte colectiva. ¿Estudian epitelial? Estudien epitelial. Vayan avanzando el banco de epitelial del libro. Vendrán estudiando. Y la otra semana voy a avanzar más rápido. Hoy dimos indicaciones, generalidades que no vamos a volver a repetir. Y la próxima semana continuamos con epitelial. Listo. Nos vemos. Pasa, profesor.